¿Qué tal, hermanos? Buenos días, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Dice el Catecismo Mayor de San Pío X en su numeral 550 que uno de los sacramentos, en especial el orden sacerdotal, está impreso en el alma para siempre y nunca se pierde. Miren bien, aunque un sacerdote sea excomulgado, o un obispo, o un cardenal, estén bajo excomunión la tal sentencia por haber cometido una herejía o por haber sido herejes contumaces de continuo, ellos no pierden el orden sacerdotal. Y si son herejes, pero en su corazón quieren consagrar las especies, van a seguir consagrando las especies de manera ilícita. ¿Por qué? Porque la Bula Quo Primum de San Pío V dice que no se le puede cambiar nada al misal, y el que lo haga recibirá la ira de Dios y de San Pedro y de San Pablo. Esta sentencia, hermanos, no está en el olvido ni ha pasado. ¿Por qué? Porque el Papa San Pío V lo que ató en la tierra también lo ató en el cielo, bajo la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que lo que ate Pedro en la tierra queda también atado en el cielo. Bueno, en el modernismo, hermanos, en el Novus Ordo, yo he escuchado, y seguramente ustedes también, que en las misas Novus Ordo se dice en ocasiones excepcionales la fórmula consagratoria en español o en un idioma vernáculo exactamente como la dijo San Pío V. Nada más la fórmula consagratoria por un sacerdote ya modernista que si en su corazón quiere que haya transubstanciación, sí la va a haber, pero de manera ilícita, porque la misa del Novus Ordo es ilícita, pero en ocasiones sí es válida. Muchos de mis hermanos sedevacantes y tradicionalistas han caído en el error de pensar de que en todo el modernismo ya no hay ningún sacramento, de que ya no hay validez en los sacramentos. Sí hay sacramentos válidos, como el de la confesión, como el de bautismo, como el del matrimonio, y en ocasiones también hay transubstanciación en la misa Novus Ordo. ¿Por qué? Porque el orden sacerdotal no se pierde. Bueno, ¿por qué les digo esto y por qué les explico esto? Miren, los papas, entre comillas, que cayeron en herejía, que eran masones, que cayeron en excomunión latae sentencia según el numeral 1360 del Código Canónico de 1917 en vigor y que está vigente, claro que lo está, siendo ya excomulgados, ellos recibieron el orden sacerdotal y eso no se pierde en sus almas. De tal forma que si Juan 23, Roncalli o si Pablo VI, ellos querían que hubiese transubstanciación, dijeron la fórmula consagratoria correcta y quisieron que hubiese transubstanciación para herir y lastimar y para cometer sacrilegios con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ocurrió, hermanos. Este es un video fuertísimo. ¿Por qué? Porque yo platicando con varios hermanos hemos llegado a la conclusión, pero en este video me hago responsable yo, de que los modernistas y los sacerdotes que fueron consagrados antes con el rito antiguo de la Santa Iglesia Católica, ni tan antiguo porque estamos hablando de 1968, de antes de septiembre de 1968, todos fueron consagrados los sacerdotes con el rito tradicional católico. Bueno, ellos, aunque hayan caído en modernismo, siguen teniendo el orden sacerdotal impreso en su alma para toda la eternidad. Así se vayan al infierno, ahí van a seguir también teniendo impreso en su alma el orden sacerdotal, lo que les causaría más dolor si no se hiciesen católicos otra vez. Bueno, fíjense bien, Juan Pablo II, Wojtyla, él también cayó en herejías gravísimas, porque él fue el que unió todas las religiones en la CIS en 1984 en adelante. Él unió a los musulmanes, a los budistas, a los judíos, rezaban a un padre en común. Con él se puso a Buda en el altar,
se quitaban las cruces para que los judíos y los musulmanes no se ofendiesen en Asís, fue cuando ocurrió el derrumbe de la cúpula de este templo precioso en Asís, porque ahí se celebraron sacrilegios, todo en el reinado de Juan Pablo II. Juan Pablo II también trajo, él fue consagrado en el rito católico original, en el válido. Y si él quería consagrar, fíjense bien, las especies y que hubiese transubstanciación en las misas, sí había, pero era de manera ilícita, pero sí era válido de tal forma que había sacrilegios contra nuestro Señor Jesucristo. Esta, esta es la intención, hermanos. Esta es la intención de las 4 logias que se encuentran en Roma, en el Vaticano. Que haya los requisitos esenciales, los más básicos para que sí haya transubstanciación en muchas de las veces, o en algunas de las veces, como ustedes quieran, para cometer sacrilegios. También Benedicto XVI Ratzinger fue ordenado en el rito tradicional, de tal forma que si él decía, porque sí lo dijo varias veces, la fórmula consagratoria correcta, sí hubo también transubstanciación, pero había sacrilegios. ¿Por qué? Porque la misa modernista ya no es ilícita, el novus ordo no es ilícito, pero en ocasiones válidos. Bueno, fíjense bien, hermanos, lo triste, lo penoso. Juan Pablo II, y quiero que ustedes lo busquen, los que no sabían esto, y que pongan ahí, en Google, Benedicto XVI corrige la fórmula consagratoria y debe decirse por muchos en lugar de por todos, en la fórmula consagratoria refiriéndose a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hubo alguien que cambió la fórmula consagratoria, también en el Novus Ordo, durante 15, mínimo 15 años, de 15 a 20 años, para acabar pronto. Se cambió. Juan Pablo II, en el rito modernista, cambió en la parte del vino, dijo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su sangre es por todos, por todas las religiones, por el budismo, por el islam, por el judaísmo. Esa es la intención del modernismo, decir que todos se salvan, que nuestro Señor Jesucristo no es necesario, que es solamente un camino más, pero que también está Buda y Mahoma. Bueno, por eso se cambió. Benedicto XVI lo corrigió, pero durante todo ese tiempo, todas estas misas durante el tiempo de Juan Pablo II, es así, no eran ni válidas ni lícitas, ahí sí no hubo transubstanciación. Esto es algo terrible, hermanos, porque también en el pontificado de Juan Pablo II fue donde masivamente se quitó a nuestro Señor Jesucristo del centro del altar y se empezaron a hacer capillas laterales fuera del centro y en el centro de todos los templos católicos. Ya no estaba nuestro Señor Jesucristo y no está nuestro Señor Jesucristo. Esto ocurrió con Wojtyla. Penosísimo, hermanos, que haya ocurrido algo así. Muchos lo defienden, pero investiguen. En Google ahorita está toda la información. Y no les quiero yo decir en qué fuentes. ¿Por qué? Porque van a decir, ay, es que el hermano nos va a mandar a sus fuentes y también han de estar también mal. No, ustedes busquen e investiguen 10 fuentes de todo lo que yo les estoy diciendo. Lleguen a eso, lleguen a la información, estudien, hagan oración y van a ver que es cierto, hermanos. Van a ver que todo lo que yo les digo es verdad. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues muy fácil. Ya no podemos estar en comunión con Bergoglio, con Francisco. ¿Por qué? Porque él es el enemigo público número 1 de la Santa Iglesia Católica en todo el mundo. Y tenemos que dejar las misas ilícitas e ir a las que tiene autorizado el Papa San Pío V. ¿Por qué él autorizó? Él dijo nada más, el misal de San Pío V es el válido, es el vigente en estos momentos y el código canónico del 17 es el vigente. El catecismo vigente es el mayor de San Pío X también. Todos los demás, después de 1958, han sido adulterados
por las logias vaticanas que están en Roma, hermanos. Entonces, mucho cuidado, hay que tener mucha inteligencia, ser astutos y desechar todo el veneno que está en el modernismo, porque aunque veamos una sola gotita de veneno, eso contamina todo el rito católico. Y recordemos que nuestro Dios es un Dios muy celoso, hermanos. Recordemos lo que le pasó a los judíos, y dice San Pablo, aprendan de lo que les pasó a los judíos. Si Dios no perdonó a los judíos, que eran su simiente natural, sus hijos naturales, ¿qué sería de nosotros si nosotros somos adoptados nada más? Nosotros no somos hijos naturales de Dios, somos adoptados. Entonces, no hay que envanecernos, no hay que llenarnos de vanidad, porque toda la Santa Iglesia Católica, casi toda en su mayoría, está cayendo en su fe. ¿Para qué? Para que al final los judíos también entren a la salvación y se cumpla y se salve el remanente total de Dios. Entonces, hermanos, aquí les dejo este video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.